En 1519, Cortés y sus hombres arribaron a las costas del actual México. En su trayecto hacia Tenochtitlan, recorrieron el litoral del Golfo de México, y en las cercanías de Zempoala, como narra Bernal Díaz, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, aparece un hecho de suma relevancia para la historia mexicana. Escribió Bernal que al entrar en una población de nombre Quiahuizatlán, en el actual estado de Veracruz, observó lo siguiente: y hallamos casas de ídolos, y sacrificadores, y sangre derramada, y inciensos con que sahumaban, y otras cosas de ídolos, y de piedras con que sacrificaban, y plumas de papagayos, y muchos libros de su papel cosidos a dobleces, como a manera de paños de Castilla. A lo que hace referencia Bernal Díaz del Castillo, al mencionar esos libros cosidos a la manera de paños de Castilla, es a un códice. Posiblemente, la observación hecha por Bernal sea la primera apreciación europea sobre un códice. Otra mención importante a los códices, y que nos servirá para efectuar algunas precisiones al respecto, es la que realizó Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía. En su Historia de los Indios de la Nueva España, el franciscano explica que en esa parte del mundo existen unos libros antiguos que estos naturales tenían de caracteres y figuras, que esta era su escritura, a causa de no tener letras, sino caracteres. A partir de lo anterior, podemos hacer una serie de reflexiones. En primer lugar, hemos de decir que un códice es uno de los múltiples soportes que tuvieron las culturas mesoamericanas para plasmar su lenguaje pictográfico. En realidad, el códice es una combinación de elementos numerales, calendáricos, pictográficos, ideográficos, logográficos y fonéticos. Pero no fue la única forma en que se plasmó el conocimiento prehispánico. Los soportes fueron varios, y entre ellos podemos destacar la piedra. Un ejemplo temprano es la estela de la Mojarra, fechada en los primeros años de la era cristiana, en el siglo II para ser específicos. La pintura mural también fue un soporte socorrido por las culturas mesoamericanas. En Teotihuacán tenemos uno de los ejemplos más bellos, en el mural de Tempatitla, que representa el Tlalocan, esto en el complejo arqueológico de Teotihuacán, o los murales de Cacaxtla. En cierto modo, el soporte, podríamos decir, solamente está limitado por la creatividad y habilidad, pues hay escritura en vasijas, es decir, cerámica, en hueso y madera. Pero el soporte fundamental fue el papel amate y la piel de venado. Se tiene la certeza de que también se llegó a usar el lienzo de algodón. Sin embargo, no llegó hasta nosotros ningún códice prehispánico de dichas características. Existió, dentro de la compleja organización social mesoamericana, un encargado de plasmar la sabiduría en el códice. El nombre en náhuatl que recibía esa persona era Tlacuilo, que quiere decir el que labra la piedra o la madera. En esa persona recaía la responsabilidad de salvaguardar el conocimiento, por supuesto, después de una ardua preparación en distintos saberes. Los códices, al igual que otros soportes, podían hablar de las cosas más variopintas, desde calendarios, ritos, historia, genealogía, o bien ser mapas, es decir, tenían funciones cartográficas. Habría que quitar la idea de que los códices hablan exclusivamente de dioses. El siguiente es el primero de una serie de videos encaminados en explicar, puntualizar y corregir algunas ideas erróneas y preconcebidas sobre estos temas. La intención es, pues, explicar someramente cuáles son los códices netamente prehispánicos y cómo están agrupados, pues aunque puede parecer que todo códice lo es decir, preceden a la llegada de los castellanos, la gran mayoría de los que han llegado hasta nuestros días fueron hechos en los albores de la conquista y en sus postrimerías. Aunque, vale la pena aclarar, el que un códice fuese hecho después de 1521 no implica que tenga influencia europea, pues muchas regiones que produjeron códices en México se mantuvieron libres de la influencia del pensamiento europeo hasta mediados del siglo XVI. Los códices que presentaré son la totalidad de los códices prehispánicos que han llegado hasta nuestros días. Incluyo en el listado algunos de los que se tiene duda respecto a su temporalidad y otros que se crearon en los albores de la conquista. Dentro del periodo histórico que hemos de analizar, existen 4 grandes grupos de códices. Se encuentran agrupados de esa forma por la zona cultural a la que pertenecen. En primer lugar tenemos los códices de origen maya. Después, los de origen mixteco, los mexicas, y por último, un grupo que se ha denominado tradicionalmente como del Grupo Borgia, que según diversos estudios, proceden de la región de Tlaxcala y Puebla. En ocasiones se extiende hasta el noroeste de Oaxaca. Ahora, además de ser posible agruparlos según la zona cultural, podemos agruparlos según el periodo histórico al que están sujetos. Cronológicamente, los primeros son los cerca de 20 códices prehispánicos existentes. El número puede variar según el investigador. Son aquellos que sobrevivieron al paso del tiempo, a la destrucción por parte de frailes, aunque algunos fueron rescatados por estos, a la negligencia en su manejo. Estos no tienen influencia europea en su manufactura, son pocos en realidad. Por ello remarqué al inicio que hay que quitar la idea de que todo códice es de origen prehispánico. En segundo lugar tenemos a los que fueron realizados por el patrocinio español.
mientras que también los hay que son ciertamente de manufactura indígena, pero realizados ya durante el periodo colonial. Y por último, los que se han denominado Mixed Colonial. Del grupo de origen maya tenemos 3 códices distintos: el Dresde, el París y el Madrid. Como pueden observar, el nombre de los códices de origen maya atiende al lugar en que se encuentran. El primero se encuentra en Alemania, resguardado en la Buchmuseum der Sächsischen Landesbibliothek, Staatsuniversitätsbibliothek. La primera noticia de su existencia data del año 1739. Al parecer, el bibliotecario, Johann Goetze, compró en bien el manuscrito y estuvo resguardado en la Kurfürstliche Bibliothek zu Dresden, en el entonces electorado de Sajonia. En una suerte de catálogo de la biblioteca de Dresde, elaborado por el propio Goetze, aparece como primer objeto un libro mexicano con caracteres y jeroglíficos inentendibles. Después, Alexander von Humboldt, al enterarse de su existencia, solicitó una copia del códice, y en el tomo segundo de su texto, de Cordigere Monument de Peuples Indigènes de l'Amérique, reprodujo un fragmento del hasta entonces prácticamente ignoto Códice de Dresde. La cultura maya seguía siendo prácticamente desconocida en esas fechas, por lo que Humboldt catalogó la escritura del códice como jeroglíficos aztecas. También se lamenta del fanatismo monástico que quemó miles de códices. Lo anterior es bien sabido, puesto que Fray Diego de Landa, en su relación de las cosas de Yucatán, señaló que hallaron un gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, de los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. Si desean conocer un poco más al respecto de esta demonización de la religiosidad mesoamericana, recomiendo el video anterior. El Códice de Dresde, desde el momento de su adquisición, permanece en la ciudad alemana. El París se encuentra almacenado en la Biblioteca Nacional de París. A diferencia del Códice de Dresde, prácticamente no tenemos información de cómo llegó a la Biblioteca Imperial de París. Los primeros registros aparecen hasta 1832, mientras que el Madrid está en el Museo de América de la capital española. En un principio, se encontraba dividido en 2 partes. Una perteneció a Juan Troano y Hortolano, la otra parte fue adquirida por el bibliófilo José Ignacio Miró, en 1872. Poco tiempo después, pudo corroborarse que se trataba de un solo códice, y no 2. Posteriormente tenemos los códices del llamado Grupo Borgia, que recibe su nombre del códice homónimo, y, más importante del grupo. Como se dijo, el primero de los códices que integra el denominado Grupo Borgia es el propio Códice Borgia. Su nombre proviene del cardenal Stefano Borgia, quien lo adquirió en el siglo XVIII. Hoy en día se encuentra en la Biblioteca Apostólica Vaticana, en el fondo borgiano. Después tenemos el Códice Laud. Cuando el futuro monarca inglés, Carlos I, se encontraba visitando España, le fue obsequiado por el rey español. El códice terminó en manos de William Laud, arzobispo de Canterbury, quien en 1636 lo donó a la colección de manuscritos de la Biblioteca Bodleiana, de la Universidad de Oxford, donde se encuentra hasta la fecha. El Códice Vaticano B, al igual que el Borgia, se encuentra en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Fue mencionado por distintos autores en varios textos europeos, hasta que en 1785 José Lino Fábrega lo localizó en la mencionada biblioteca. El Códice Cospi es otro que recibe su nombre por su propietario. Aunque no se sabe cómo llegó a Europa, sabemos que estuvo bajo la posesión del conde Valerio Sani, quien lo regaló a Ferdinando Cospi en 1665. Me permito aquí hacer una digresión. Mencioné que el códice llegó a Ferdinando Cospi en 1665 como un presente. Cospi era hijo de una familia importante de Boloña, y por su posición como hombre acomodado, se permitió crear un gabinete de curiosidades, donde recaló el códice, regalado por Valerio Sani. Lo interesante de la historia es que el códice, seguramente después de vagar por al menos un par de siglos, fue catalogado como de origen chino, en la cubierta que lo protegía. Después, fue borrado y colocado que el códice era mexicano. El tiempo, la distancia y el desconocimiento habían hecho que el códice pasase por un manuscrito chino. En el libro 3, capítulo 2, del catálogo del Museo Cospiano, de 1677, aparece la mención al códice con una vaga descripción de este. Resulta singular que lo colorido del códice parece ser lo único digno de mención, además del desconocimiento de su significado. Regresando al recuento de códices, tenemos el Tonalamatl de los Pochtecas, también conocido como Códice Feyerabadi Maya, por el nombre de su primer poseedor, Gabriel Feyerabadi. Feyerabadi heredó su colección a su sobrino, Fran Pulski, y cuando éste se vio en apuros económicos, vendió el códice al coleccionista Joseph Maya, quien donó el códice al Liverpool Free Public Museum, hoy el Museo de Liverpool. Recapitulando los códices del Grupo Borgia, tenemos el Borgia, Laud, Vaticano B, Cospi y Feyerabadi Maya. Damos paso así a los códices mexicas. El primero de los códices es el borbónico,
Como muchos otros, no se tiene la certeza de cómo llegó a Europa. Sin embargo, se cree que pudo ser enviado al Escorial para Felipe II. Su nombre se debe a que en 1826 fue adquirido por la biblioteca del Palacio de Borbón, por una suma de 1.300 francos. Hoy se encuentra depositado en la biblioteca de la Asamblea Nacional Francesa, en París. El segundo de los códices es el Tonalamatl de Aubin. El Aubin, al igual que el borbónico, es uno de los que se ha puesto en duda que sea netamente prehispánico, pues estudios como los de la doctora María del Carmen Aguilera señalan que puede tratarse de una copia hecha en los albores de la conquista. Se sabe que Lorenzo Boturini adquirió el códice en 1740. El historiador y anticuario se había adentrado en la Nueva España de forma ilícita, por lo que a la llegada del virrey, Pedro Cebrián, fue encarcelado y su colección de antigüedades, un museo en realidad, fue incautado, incluido el códice. Antonio de León y Gama rescató el códice y a su muerte fue encontrado entre los papeles de su herencia. Fue posteriormente obtenido por Jean Frederick Waldeck, arqueólogo entre comillas, que había venido a México contratado como ingeniero de una compañía de plata británica. Junto a él estaba Carl Nebel, otro arqueólogo aficionado. Lo más interesante de Waldeck es que escribió un texto llamado Voyage pittoresque et archéologique dans la province de Yucatán. Waldeck vendió el códice en 1841 a Alexis Aubin, de ahí su nombre. Aubin se dio la tarea de completar el códice, pues le faltaban las páginas iniciales, aunque hoy en día siguen perdidas las primeras 2 páginas. El códice, posteriormente, fue adquirido por Eugène Goupil, y a su muerte, su viuda lo donó a la Biblioteca Nacional de Francia. Es el primero de los 4 códices prehispánicos que se encuentran en México. Lo más interesante del códice, además del códice mismo, es la historia de cómo recaló de nueva cuenta en el territorio nacional. En 1982, el abogado José Luis Castañeda del Valle se encontraba en la Biblioteca Nacional de Francia estudiando el códice, y al ver la posibilidad, sustituyó el códice con un diccionario. Los códices y otros textos antiguos se guardaban en cajas para conservarlos de mejor forma. El encargado de custodiar el códice no revisó la caja de forma inmediata, permitiéndole a José Castañeda escapar del país. Después de una travesía llegó a México donde fue detenido. No obstante, después fue puesto en libertad y en la época se le llegó a considerar un héroe, que rescató el patrimonio de México. Uno de los códices prehispánicos más famosos es el Códice Boturini, mejor conocido como Tira de la Peregrinación, aunque al parecer fue retocado después de la conquista. Se asume que es prehispánico. Si recuerdan, hice mención que Boturini fue encarcelado, y fueron incautadas las posesiones de su museo. Otro de los códices que Boturini tenía en su posesión fue la Tira de la Peregrinación. En el catálogo del Museo Histórico Indiano del caballero Lorenzo Boturini Benaducci, en la página 10, aparece la primera referencia al códice. Un mapa de papel indiano, con pliegues a modo de una pieza de paño, y se extiende como una faja. Pinta la salida de los mexicanos de la isla de Aztlán. El códice es otro de los pocos que se encuentra en México. Está resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia Dr. Eusebio Dávalos Hurtado. Otro códice con el que surgen dudas al respecto de su periodicidad es la llamada matrícula de tributos. Existen quienes afirman que se trata de un documento prehispánico, mientras que otros consideran que se trata de una copia de un documento prehispánico hecho en los albores de la conquista. También perteneció a Boturini, pues aparece en la página 12 de su afamado catálogo. También se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Ahora bien, uno de los códices de los que existe menor duda respecto a su carácter prehispánico es el Códice Mendoza, que debe su nombre al primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Se tiene la idea de que el códice fue pintado ex profeso para enviarse como obsequio al rey Carlos V. Fue enviado a Santo Domingo para, posteriormente, ser llevado a España. Sin embargo, fue atacado por piratas franceses y recayó en manos de André TV, cosmógrafo de Enrique II. Después, un capellán del embajador del monarca inglés de nombre Richard Hackley lo adquirió. De allí pasó a manos de Samuel Purchas. A su muerte, John Selden adquirió el códice y fue enviado a la Biblioteca Bodleiana de Oxford. 2 puntos para destacar es que probablemente se trate de uno de los primeros códices que fue impreso en libros europeos. En primer lugar, uno de sus poseedores, Samuel Purchas, lo incluyó junto a un análisis en su texto Purchas His Pilgrims, donde podemos apreciar el Códice Mendoza en una de sus páginas. Tengo la hipótesis de que Athanasius Kircher tuvo acceso al texto de Purchas, por lo que de ahí lo retomó para incluirlo en su libro Oedipia Aegyptiaci. Por último, tenemos los llamados códices mixtecos. Su área primordial es Oaxaca. El primero de ellos es el Códice Beca I. Ahora se sabe que el manuscrito fue dividido separándose de su parte complementaria, el Códice Colombino. La primera mención al códice se tiene cuando el abogado Pascual Almazán lo obtuvo en 1852 de parte de un indígena mixteco. En 1854 se dio por perdido, hasta que 2 años después apareció en manos del coleccionista alemán Philipp J. Becker. Becker residió en México por varios años hasta que decidió tornar a su natal Alemania, y a su muerte, en 1896,
El códice pasó a formar parte del Museo de Historia Natural de Viena, hoy Museo Etnográfico. El siguiente de los códices mixtecos es el Vindomorensis I. Se sabe que fue llevado a Europa en los primeros años de la conquista y obsequiado a Carlos V, junto al Códice Nutal. Después, fue regalado a Leopoldo I de Habsburgo aproximadamente en 1677. Desde ese momento ha permanecido en la Biblioteca Nacional de Austria. Su nombre deriva del nombre que llevaba la capital austriaca en la época romana, Vindobona. Damos paso al Códice Bodley. Se sabe que el manuscrito llegó a Sevilla a mediados del siglo XVI, donde fue adquirido por el inglés John Bill. Bill trabajaba para el coleccionista inglés Thomas Bodley. Ya en 1605, el códice aparece mencionado en el catálogo de su colección. Hoy en día, se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Oxford, misma que él fundó. El Códice Nutal es uno de esos casos curiosos, pues no se tiene idea de cómo salió del país. Se sabe que para finalizar el siglo XIX, el códice apareció en Florencia. Allí, fue adquirido por John Temple Leader, quien lo mandó como obsequio a Robert Curzon. Tras su muerte, su hijo se quedó con la posesión de su colección, pero, al verse incapacitado de cuidarla, la envió al Museo Británico de Londres, aunque solo en calidad de préstamo. A la muerte del último miembro de la familia Curzon, Narea Curzon, el códice quedó en manos de la biblioteca. Recibe su nombre por la arqueóloga norteamericana Celia Nuttall, quien realizó una investigación profunda acerca del códice, y preparó una edición facsimilar. Como penúltimo códice tenemos al Códice Selden. Recibe su nombre de su poseedor, el jurista inglés John Selden. No se sabe cómo llegó a sus manos. Selden, al igual que muchos de los personajes hasta el momento mencionados, era un coleccionista. Se sabe que también tuvo en su poder el Códice Mendoza. El códice fue hecho cerca del año 1556, aunque se considera prehispánico puesto que no tiene en su realización influencia europea. Hoy en día forma parte de la Biblioteca Bodleiana de Oxford. El último de los códices es el colombino. Había mencionado que este formaba un códice único con el Beca. Es otro de los códices que todavía se encuentran en México, aunque durante toda su historia pasó por distintas manos. Uno de los personajes más reconocidos que lo poseyó fue Alfredo Chavero, ampliamente conocido por ser partícipe en la escritura de la obra monumental México a través de los siglos. Así pues, terminamos el primer video de una serie que pretende mostrar algunas generalidades de los códices. Como se puede observar en el mapa, la mayor parte de los códices prehispánicos se encuentran ubicados en Europa, salvo las 4 excepciones mostradas en el video.